Un cordial saludo para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde hace días el Señor me ha venido inquietando para que compartamos un tema que es muy interesante, pero que, si se quiere, es un poco controversial. Entonces, como se trata de temas doctrinales, temas de la palabra de Dios, pues definitivamente uno no puede casarse con un sector o con el otro, sino que uno debe de aplicar y de vivir lo que enseña el Padre Celestial a través de su palabra. Hoy vamos a hablar sobre el bautismo en agua. Es un tema doctrinal, es un rito. ¿Realmente se necesita ser bautizado para ser salvo? Esto y mucho más vamos a delucidarlo a través de la palabra. Sobre el bautismo en agua, al igual que en muchos otros temas doctrinales, hay dos corrientes. En este caso, hay quienes dicen que el bautismo en agua no es necesario para ser salvo, porque el agua no es la que borra los pecados, sino la sangre del Señor Jesucristo. Y efectivamente es la sangre preciosa del Cordero de Dios que nos limpia de todo pecado. Esta corriente doctrinal coloca como ejemplo el ladrón en la cruz, que acudió en el último momento de su vida al Señor Jesucristo, y Él lo perdonó y le dio vida eterna, conforme lo muestra la palabra de Dios. En Juan capítulo 23, versículos del 39 al 43, encontramos que dice la palabra: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ellos indican que el ladrón que se arrepintió no fue bautizado y fue salvo. Eso es verdad, porque nada hay imposible para Dios. En ese momento no había la mínima posibilidad para que el que acababa de nacer de nuevo, al reconocer que en el Señor Jesucristo estaba Dios, al pedirle perdón y que por favor se acordara de él cuando viniera en su reino, no tenía la posibilidad de hacerse bautizar. Como siempre ocurre con quienes toman una parte que es verdad, pero detrás ocultan el verdadero mandato del Señor Jesucristo. Es verdad que la sangre preciosa del Señor Jesucristo es la que borra los pecados. También es cierto que el malhechor que se arrepintió fue salvo, porque no había la mínima posibilidad para que se hiciera bautizar, pero si miramos bien, hasta ahí se cumplía lo dicho en San Juan capítulo 3 versículo 16 y Lucas 5:24. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El malhechor creyó en el Señor Jesucristo, por eso le dijo al otro: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De otro lado, el Señor Jesús en ese instante tenía todo el poder para perdonar los pecados y así lo hizo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, digo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lucas 5:24. Asimismo,
La gran comisión la dio el Señor Jesucristo cuando resucitó. Es decir, en ese instante aún no había hablado de creer y ser bautizado, porque hasta ahí él estaba como hombre cumpliendo su misión y tenía el poder para perdonar pecados como ya lo había hecho con varias personas. Pero una vez resucitó, se reunió con sus discípulos durante 40 días y entonces fue cuando les entregó la gran comisión. Marcos, capítulo 16, versículos 14 al 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Acá ya el Señor Jesús había muerto en la cruz del Calvario, había resucitado, se le aparece a sus discípulos y ahora sí ya les dio la gran comisión. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto concuerda con Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Recordemos que ese día viene el Espíritu Santo de Dios sobre los 120. Todos son llenos del Espíritu Santo, hablan en todos los idiomas que había en ese momento ahí en Jerusalén o que había en la tierra, pero que estaban reunidos en Jerusalén, les predican en su propia lengua el Evangelio. Algunos se burlan, porque esto ocurre cuando alguien lleno del Espíritu Santo de Dios transmite lo que el Señor le da. Siempre habrá burla. Y ese día no fue la excepción. Se levantaron algunos a burlarse y a decir que estaban ebrios. Pedro, ya un hombre transformado por el Espíritu Santo, se coloca en pie delante de los mismos que habían crucificado al Señor Jesucristo. Empieza a decirles que eso era lo que había anunciado el Padre a través del profeta Joel. Les muestra que ellos crucificaron y mataron al autor de la vida, al punto que se conmueven y le dicen a los discípulos: varones, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro, ¿qué les dice? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Es necesario ser bautizado para ser salvo, porque acá ya es una orden dada directamente por el Señor Jesús en la gran comisión. Y los discípulos, desde el mismo día que nació la iglesia cristiana, ya ellos dejaron de ser discípulos para ser los apóstoles directos del Señor Jesucristo, empiezan a anunciar el evangelio, a ser discípulos y a enseñarles, a indicarles que fueran bautizados para ser salvos. En este momento sí había ya resucitado, repito una vez más. Es cuando ya dio la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura en todas las naciones. Y acá vemos que el bautismo en agua sí hace parte de obedecer a nuestro Señor y Salvador. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo del ladrón en la cruz es una excepción en otro contexto. En el momento que el Señor Jesucristo estaba en la cruz y tenía el poder, por supuesto, para perdonar pecados. Pero cuando ya Él da esta orden, ya no hay donde escudarnos. Es la orden emanada directamente del Señor Jesucristo y ordenada en la gran comisión a sus discípulos, a sus apóstoles directos. Alabado sea Dios. Si miramos los apóstoles, a todos sin excepción alguna, comenzando desde Pedro y los que fueron compañeros de discipulado a los pies del Señor Jesús, que lo recibieron directamente del Maestro, así como los que habían recibido la gran comisión
Años después, el mismo apóstol Pablo fue bautizado y a quienes creían en el Señor Jesucristo, cuando les enseñaba el Evangelio, les predicaba, los hacía sus discípulos, eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. El primero en hacerlo fue el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles. Ya lo había citado, voy a volver a repetirlo para que sea un poco más claro. Voy a leer textualmente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 37 al 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepentíos. Primer paso, arrepentimiento. Segundo, en obediencia, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es lo que dice textualmente la palabra. El día que nació la iglesia cristiana, el día que descendió el Espíritu Santo de Dios. En el primer discurso de este hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, que no podía estar equivocado, ni mucho menos llevándole la contraria a su maestro. Si había alguien que amaba al maestro, era el apóstol Pedro, aunque tenía errores como todos, porque el único perfecto fue el Señor Jesucristo. Pero en ese momento acá, en esta escena, o en este pasaje bíblico maravilloso, no es Pedro el que habla, es el Espíritu Santo de Dios a través de Pedro. Y les dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Estaba dirigiéndose primeramente ¿a quién? A los judíos. Pero recordemos que en ese momento había muchos gentiles de todas partes del mundo. Y por eso, una de las causas que llamaron la atención a la multitud era que cada uno los oía hablar en su propio idioma, en su propia lengua, porque el Espíritu Santo de Dios los bautizó. Unos hablaban lenguas angelicales que conocemos, pero otros hablaban los idiomas de ese entonces. Si lo pasáramos a nuestros días, unos hablaban en mandarín, otros en inglés, otros en italiano, otros en portugués, en todos los idiomas que había en ese momento. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Acá nace la iglesia del Señor Jesucristo, que conocemos como la iglesia primitiva. Fueron bautizados en el momento que creyeron. En este primer discurso de la hora apóstol Pedro, el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia cristiana en el mundo, en el capítulo 2 de Hechos, del versículo 1 al 5, los discípulos a partir de ese momento fueron transformados ya en apóstoles y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Gloria a Dios. Cuando la persona es llena del Espíritu Santo de Dios, es transformada. Cuando la persona nace de nuevo, cuando cree en el Señor Jesucristo, por la predicación del Evangelio, es sellado con el Espíritu Santo de Dios, como le ocurrió a los 12 apóstoles. Recordemos que ellos ya habían recibido por un momento la presencia del Espíritu Santo de Dios para que fueran a sanar a todos los enfermos, a todos los oprimidos. Pero el día de Pentecostés, acá, en los textos de la palabra de Dios que estamos leyendo,
fueron llenos y fueron transformados por completo. Cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo, hubo un estruendo muy fuerte que se escuchó en toda la ciudad y había personas de varias partes del mundo en ese entonces. Como era natural, cada uno hablaba el idioma de su país. Y por este estruendo fueron atraídos donde estaban los apóstoles, a quienes las personas los escuchaban hablar las maravillas de Dios, el evangelio del Señor Jesucristo en su propio idioma. Hechos capítulo 2, versículos del 5 al 12. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Medos, partos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Aquí habían judíos, pero también habían gentiles de todas partes del mundo. Alabado sea Dios. Hago referencia a esto porque más adelantito iremos a mirar en el nombre de quién es que se hace el bautismo bíblico, conforme lo enseña las Sagradas Escrituras. Aquí estaban de todas partes del mundo, judíos y de todas las naciones. En el versículo 13, como suele ocurrir a pesar de todo lo que estaba ocurriendo bajo el poder del Espíritu Santo, algunos se burlaban diciendo que los apóstoles estaban borrachos. Hechos 2:13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Aunque parezca mentira, pero eso ocurrió ese día y aún hoy sigue ocurriendo. Personas que ven obrar el poder de Dios, pero no creen, se burlan y hasta hablan mal de los ministros que son usados por el Señor de una manera poderosa. En Hechos 2:14-36, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, da su primer discurso o predicación, tomando desde el instante que estaba viviendo, los lleva a todo el Antiguo Testamento y le muestra a cada uno de los que estaban ahí que ellos veían y oían lo que el Padre había anunciado proféticamente desde Moisés, cuando les dice, de vuestros hermanos os levantará profeta, a él oíd. Lo que anunció Isaías, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados. Lo que el Señor había anunciado. En Hechos 2, alabado sea Dios, dice del 14 al 36, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los posteriores días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor les será salvo. Les explica lo que estaba ocurriendo en ese momento, pero además profetiza lo que será el día del Señor. ¿Cuál es? Cuando Él venga y llame a su iglesia y parta a las bodas del Cordero. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de nuestra muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía el Señor a mi Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permanecerá ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Gloria a Dios. Como ya lo vimos en párrafos anteriores, este primer discurso del ahora apóstol Pedro, en Hechos 2, del 14 al 36, fue tal el efecto que tuvo entre quienes oían que se compungieron de corazón. Es decir, se arrepintieron, reconocieron que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, a quienes ellos habían crucificado y dado muerte. Por eso la pregunta a Pedro y a los demás apóstoles, Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos. La respuesta del apóstol Pedro, quien ese mismo instante estaba lleno del Espíritu Santo, fue contundente y no había ninguna duda o confusión con la orden que el Señor les dio en la gran comisión, tanto en San Mateo como en San Marcos. Hechos 2, del 38 al 41. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Vosotros se está refiriendo al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y para vuestros hijos, y para todos los que están cerca, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí está incluido el pueblo gentil, el resto de las naciones del mundo. Y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bien, los invito a que estudiemos estos 4 versículos con todo detenimiento, porque aquí hay sabiduría de Dios.
la sabiduría de Dios que nos ha sido dada. Para entenderlos, a pesar de la claridad que hay, es necesario estar bajo la unción del Espíritu Santo, al igual que estaba el apóstol Pedro y sus compañeros en ese momento. El versículo 38. El apóstol les ordenó, o si prefiere les indicó, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo que había en ese momento. En Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos. Primer paso, arrepentirse de sus pecados, reconocer que estamos apartados de Dios, que estamos muertos espiritualmente. Creer en el Señor Jesucristo. Al creer en el Señor Jesucristo debemos obedecerle. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Nuestros pecados son borrados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en el momento que nacemos de nuevo, es decir, en el momento que creemos en Él. Pero cuando le obedecemos, recordemos que la obediencia vale más que el sacrificio. Cuando obedecemos a su palabra, en obediencia nos hacemos bautizar, porque así lo estipuló el mismo Maestro de Maestros, el mismo Jesús de Nazaret. Entonces nos hacemos bautizar, así como lo hicieron estos 3,000 personas que creyeron en el Señor Jesucristo por la predicación del Evangelio a través de Pedro el día que nació la iglesia, el día de Pentecostés. Y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Ese don es la llenura del Espíritu Santo que ellos mismos recibieron ese día. Lo primero que habían de hacer era quienes escucharan el mensaje, al igual que toda persona que escuche el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo hoy, en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento, es arrepentirse de todo corazón de sus pecados, pedir perdón a Dios por ellos, recibir y confesar con su boca al Señor Jesucristo como su Salvador personal, así como ya lo estudiamos en el nuevo nacimiento, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Sí, en el nombre del Señor Jesucristo. Así como lo enseñó el apóstol Pedro en ese momento, para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este fue el nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Acá puede usted pensar, decir, no, un momentico, eso está bien, pero ¿qué con San Mateo 28:19, que es parte de la Gran Comisión también, donde la palabra de Dios dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Miremos con atención y con el discernimiento del Espíritu Santo de Dios el versículo de Mateo 28:19. Dice en el nombre, no dice los nombres, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo, en el nombre, no los nombres. Y acá yo pregunto, Padre es un nombre, Hijo es un nombre. Padre es el adjetivo calificativo con el cual un hombre, Dios le dio el privilegio de ser papá y lo identificamos. Padre es un título, no es un nombre. Hijo tampoco es un nombre. Espíritu Santo, recordemos que ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo de Dios? ¿O cuál es el nombre del Padre? ¿O cuál es el nombre del Hijo? ¿Cuál es el nombre? Te indica bautizándolos en el nombre. No dice los nombres, dice en el nombre. En los nombres es no en el nombre.
Mateo 28:19. El apóstol Pedro estaba escuchando la orden del Señor Jesús en ese instante. Es decir, la gran comisión, al igual que la reseña San Marcos 16:14 al 18, la misma que da en San Mateo. Entonces pueden decir, es que en San Mateo está hablando el Señor Jesucristo. Claro, pero por este solo versículo de San Mateo 28:19, se levantó una doctrina errada y equivocada por no leer atentamente bajo la unción del Espíritu Santo, sin tener la concepción de lo que se permeó en la iglesia tradicional o la iglesia católica. Ellos sí bautizan de esa forma. Y ni siquiera es bautismo porque lo rocean. Y bautismo quiere decir sumergir. Y no se bautizan niños, no es bíblico. El mismo Señor Jesucristo se hizo bautizar cuando empezó su ministerio siendo hombre. Cuando los discípulos predicaban el Evangelio, los hombres y las mujeres que creían en el Señor Jesucristo se hacían bautizar. A los niños se presentan a Dios, pero bueno, eso es otro tema. Es indiscutible que ese nombre es el que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, nos da en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo mismo que a través de Felipe y del mismo apóstol Pablo, con otros más adelante que estaremos estudiando. ¿En el nombre de quién debe ser uno bautizado? ¿En el nombre de quién se debe bautizar? Toda persona que crea en el Señor Jesucristo. En Mateo 28:19 dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Hechos 2:38, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la Iglesia Católica bautizan a los niños en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que a la vez quien haya estudiado la palabra de Dios sabe que a los niños no se deben bautizar, sino que se deben presentar al Señor bíblicamente. Debe bautizarse a quienes hayan creído en el Señor Jesucristo y lo hayan recibido como su Señor y Salvador. Un bebé primero no tiene pecado. El Señor Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Un niño si muere no se va para el limbo, porque no existe, no es bíblico, se va con el Señor. Porque el Señor Jesús dice, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 19, versículos del 13 al 15 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese sobre ellos las manos y orase, y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Lucas 3. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Asimismo, el Señor Jesucristo fue bautizado a la edad de 30 años, al comenzar su ministerio, no porque Él lo necesitara, sino para darnos ejemplo. Él sabía que después se presentaría todo esto de los niños, que si se hace bautizar de niño o no. Todas las personas que creyeron en el Señor Jesucristo, comenzando desde el primer discurso o predicación del apóstol Pedro, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Otra evidencia bíblica que se debe bautizar en el nombre del Señor Jesús a hombres y mujeres que han creído en el Evangelio del Señor Jesucristo está en Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres en el nombre del Señor Jesús. En el versículo 16 de este mismo capítulo,
vemos que Felipe también bautizó a quienes creían en el Evangelio del Señor Jesucristo. Versículo 16, Hechos 8. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto ya es al pueblo gentil. En algún momento vi por ahí una predicación de un hombre que respeto, pastor, hablando sobre el bautismo. Y él se basó únicamente en San Mateo capítulo 28, versículo 19. Y decía que Hechos 2:37 era porque solamente estaban ahí el pueblo judío. Y ya vimos que había gente de todas las naciones de la tierra. Y él sostiene que el resto de las naciones, los gentiles, deben creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso es otro tema. Eso no tiene nada que ver con el bautismo. Y si nosotros miramos ya la gran comisión que realizaron los apóstoles directos del Señor Jesucristo, todos bautizaron en el nombre del Señor Jesús, porque en el nombre del Señor Jesús está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En él, en Jesús de Nazaret, estaba la plenitud de la deidad. Por eso es necesario bautizar bíblicamente, según lo enseña la palabra de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 19, versículos del 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores en Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesús. Felipe bautizó en el nombre del Señor Jesús. El apóstol Pablo fue bautizado y bautizó en el nombre del Señor Jesús. Léalo, acá está en la palabra de Dios. Hechos 8:16, Hechos 19, 1 y 5, 19 del 1 al 5. Acá vemos también al apóstol Pablo bautizando en el nombre del Señor Jesús, así como él mismo fue bautizado. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Gálatas 3, del 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Aquí ya no hay judío ni griego. Ni hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Así que con mucho respeto al pastor que enseña y explica, pero la verdad no lo explicó, se tomó de un solo versículo, de Mateo 28:19. Ese versículo es mal interpretado, mal discernido. Si nosotros miramos de manera hermenéutica, es decir, que a ese versículo lo explican los versículos que venimos compartiendo hoy, no debemos hacer doctrina de ese versículo. Siempre un versículo lo examinarán muchos versículos más. En el contexto de la iglesia cristiana, bíblicamente hay cientos de versículos que nos muestran que debemos bautizar a los que crean en el Señor Jesucristo y deben ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero se han basado en un solo versículo. Yo mismo, cuando creí en el Señor Jesucristo, fui bautizado de esa forma. Pero ya cuando el Espíritu Santo me lleva a escudriñar la Escritura, como él dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hermanos, amigos, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos de obedecer a Dios
más que a una religión o a una corriente doctrinal que de manera equivocada y en contravía de lo que enseña toda la palabra de Dios, han hecho mal y han hecho mucho mal. Seguramente así fueron enseñados y lo hacen de la mejor manera y con todo el amor del mundo. Mi mamá, una mujer católica, que amaba a Dios y ella me enseñó a mí lo que sus padres también le habían enseñado con amor y me lo enseñó con mucho amor. Pero yo cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, vi que lo que enseñaban en una religión era falso, que era muy distinto lo que enseña el Evangelio del Señor Jesucristo, pues tengo que tomar la decisión de obedecer a Dios antes que a los hombres. Vemos que en el capítulo 2 del libro de Hechos, el Espíritu Santo estaba en cada uno de los que estaban unánimes juntos el día de Pentecostés. Ese día nació la iglesia cristiana, con la venida del Espíritu Santo. Pedro se levantó a predicar en el momento que les dijeron que estaban llenos de mosto. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. En el versículo 14 vemos la reacción de Pedro bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, porque había gente de todas las naciones. Esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. De esa forma, Pedro inició su primer mensaje, que como resultado se convirtieron 3,000 personas y fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que de buena fe dicen que Pedro se equivocó, pero entonces también se equivocaron todos los apóstoles, al igual que Felipe, que Pablo, todos los que fueron bautizados el día de Pentecostés en adelante, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Me pregunto, ¿no será que más bien nosotros somos los que estamos equivocados? Hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y siguiendo un solo versículo y la misma religión tradicional, fuimos bautizados conforme a Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ojo, en el nombre, no los nombres, y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre con el que Dios se da a conocer en la dispensación de la gracia en el Nuevo Testamento es en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Así que si hemos creído en el Señor Jesús, obedezcamos su palabra. Además, en Mateo 28:19, no hay ningún otro versículo en toda la Biblia. Mire, yo le invito, es más, lo reto, en el nombre del Señor Jesucristo, a que me encuentre otro versículo aparte de este de Mateo 18:19, donde le invite a hacer algo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Búsquelo. No lo va a encontrar, no existe. No existe. Y de este solo versículo han hecho doctrina equivocada, llevando al error a hombres y mujeres que han creído en el Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. De este solo versículo se ha hecho doctrina y creo que de manera equivocada, donde la misma hermenéutica muestra que la interpretación de la Biblia la hace la misma Biblia. Un ejemplo, Juan 8:32, y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en Juan 8:36, la misma palabra aclara a qué verdad se refiere. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y por si hay alguna duda,
En Juan 14:6, la palabra aclara aún más. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Conocerás a Jesucristo y Él te hará libre. Pero empieza diciendo, conocerás la verdad. Él es la verdad. Hay muchas personas o corrientes doctrinales, religiones y hay más de 4.000 religiones, y cada una de ellas dice ser dueña de la verdad. Equivocación. La verdad se llama Jesucristo y no es religión, más bien es relación. A través de él es que podemos estar en el Padre. No hay otro camino. Alabado sea Dios. Así que la verdad nos hace libres. Se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Jesucristo, hombre, en quien estaba Cristo, por eso se llama Jesucristo, y la plenitud de la deidad. En Cristo estaba la plenitud de la deidad. Esto hay que entenderlo espiritualmente. Cuando le dicen, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor les dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Ahí estaba hablando Cristo en Jesús. Lo que voy a decir de pronto van a decir es una locura. Usted ha escuchado hablar al Señor Jesucristo y hay momentos que hablaba Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, pero hay momentos que hablaba el Padre a través de los labios de Jesús y era cuando los judíos se llenaban de ira y crujían los dientes, porque es que lo espiritual se discierne espiritualmente, alabado sea Dios. Y para nosotros esto es una locura, pero las cosas de Dios no podemos interpretarlas desde nuestro intelecto o conocimiento o desde una religión. Las cosas de Dios, su palabra, se discierne desde el espíritu, desde lo espiritual. La palabra misma nos enseña. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No nos lo da ni al alma, porque el alma es donde están las emociones, el intelecto, el razonamiento humano, ni al cuerpo. Lo da a nuestro lugar santísimo, que es el Espíritu que recibimos en el momento que nacimos de nuevo y empezamos el proceso de nacer del agua y del Espíritu, que es tipo de la palabra de Dios bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor nos enseña en su palabra, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí hay algo muy hermoso. Colosenses, capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Oiga, hermanos y amigos, aquí la palabra entre Colosenses 3:17 nos está diciendo que todo lo que hagamos, todo, incluyendo el bautismo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hagámoslo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo lo que hagamos, yo respeto muchos hombres y mujeres que aman a Dios, yo estoy seguro que lo aman, pero yo los he visto orando por sanidad, diciendo yo lo declaro sano en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es bíblico. Es antibíblico porque acá dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo nos enseña en su palabra. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios.
¿Está alguno en casa enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, ungiéndole con aceite, orando por él en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. En el nombre del Señor Jesucristo se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, incluyendo las religiones y las tradiciones humanas. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Está en la palabra. Colosenses 3:17. Léalo. Y que el Espíritu Santo de Dios nos dé sabiduría y entendimiento, y podamos obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a las religiones, antes que a las tradiciones. Y todo lo que hacéis sea de palabra de hecho, está más claro aún. Leamos bien todo lo que hagamos, llámese bautismo, como lo hicieron los apóstoles del Señor Jesucristo, entre ellos Pedro, Felipe, Pablo, que está registrado acá, a quienes el mismo Señor Jesucristo se le apareció y le reveló la doctrina o enseñanza para la iglesia cristiana. Lo hizo, se bautizó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De igual forma debemos hacer la lectura bíblica. Yo no puedo concebir que hermanos en Cristo, hombres que aman a Dios, mujeres que aman a Dios, hacen una lectura bíblica en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por Dios, es antibíblico. Muéstrame un versículo. No existe. Mateo 28:19 está hablando específicamente del bautismo, pero ya lo aclaramos, que no dice en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice en el nombre. Y el nombre con el que Dios en la dispensación de la gracia se ha dado a conocer a la humanidad es en el nombre de Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, ordena bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pedro, muchos años después, a un gentil, Cornelio, cuando Pedro estaba en ayuno y vio descender un lienzo, ahí está en la palabra. Cuando se acercó y empezó a hablarles el evangelio, fueron llenos del Espíritu Santo y de inmediato hizo que los bautizaran en el nombre del Señor Jesús. No fue solo el día de Pentecostés y no fue solo Pedro. Lo hizo también Felipe, lo hizo también el apóstol Pablo. Todos los bautismos que hay en la palabra de Dios fueron hechos en el nombre del Señor Jesús. No hay uno solo que lo hayan hecho como lo enseñan equivocadamente. Alabado sea Dios. En la gran comisión, Marcos 16:14-18, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay que ser bautizados, y hay que ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, como lo enseña la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice el Señor Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Veamos con claridad que el Señor Jesucristo todo el tiempo nos enseña que le debemos pedir al Padre en su nombre, es decir, en el nombre del Señor Jesucristo. Acá en la Gran Comisión, que es el gran mandato o el gran mandamiento dado por el Señor Jesucristo a sus discípulos y a todos los que creamos en Él y lo recibamos como nuestro Señor y Salvador, es ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién debemos pedir?
al Padre Celestial. ¿En el nombre de quién? En el nombre del Señor Jesucristo. Aquí está en la palabra. En la oración modelo o personal que nos enseñó el Señor Jesucristo, queda claro a quién debemos orar o pedir algo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí el Señor da una oración modelo, pero no es para repetirla. Acá nos está mostrando que debemos dirigirnos al Padre Celestial y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Debemos dirigirnos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que hay que hacer es santificado sea su nombre, santificarlo, exaltarlo con nuestros labios, frutos de labios que confiesan su nombre. Venga a nosotros tu reino. Que el reino de Dios se establezca en la tierra. ¿A través de quién? De su iglesia, que es su cuerpo. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos están debiendo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En la oración modelo que nos enseña el Señor Jesús, la oración personal, porque también está la oración de acuerdo, la oración congregacional. Pero en esta que es la oración personal, nos muestra con claridad que debemos orar al Padre en su nombre, en el nombre del Señor Jesús. ¿A quién debemos adorar? En San Juan 4, 23 al 24, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Queda claro que no estoy hablando de ninguna doctrina en particular. No estoy hablando de la doctrina de un hombre. Estoy hablando de la doctrina o la enseñanza que el mismo Señor Jesucristo le dio a sus discípulos, posteriormente sus apóstoles. Así que con base en la enseñanza del mismo Señor Jesucristo y de acuerdo no a un versículo, sino a muchos versículos de la misma doctrina y fundamento de los apóstoles, el bautismo para quienes creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Redentor, se hace en el nombre del Señor Jesucristo. Así que le invito a que obedezcamos a Dios y a su palabra antes que a un rito, que a una tradición. Y el bautismo es una ordenanza directa por el Señor Jesucristo. Que el amor de Dios permanezca en cada uno de vosotros. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene vuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús.